tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Noé del Razo y el día de hoy estoy muy contento de estar una vez más acá en mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿qué es inteligencia emocional? Así que no te vayas, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y vamos a comenzar. Es muy importante que para que nosotros podamos hablar de inteligencia emocional podamos definir algunas cosas. Lo primero que te quiero decir es una frase. Esta frase la escuché en un entrenamiento y me encanta, me fascina, porque dice: yo sé lo que sé, yo sé lo que no sé, pero yo no sé lo que no sé. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchas cosas que ya están dentro de mi conocimiento, dentro de mi razón, y que porque yo creo que las sé o porque definitivamente he desarrollado la capacidad de aprenderlas o maestría al momento de estarlas haciendo, no necesariamente voy a estar en una postura de apertura o de aprendizaje. Por otro lado, cuando yo sé qué es lo que no sé, también sé que hay cierta parte del conocimiento de la información que está disponible allá afuera que no necesariamente me interesa o que puede que no tenga la facilidad o las ganas o el interés para poderla desarrollar. Pero cuando hablamos de lo que yo no sé, queremos decir que allá afuera también hay un montón de información disponible para nosotros. Y lo primero que te quiero decir es que la inteligencia emocional no se piensa, no se sabe, se siente y en ocasiones puede llegar a ser muy engañosa. Leí alguna vez en uno de los libros que más me ha gustado que la humildad es una de las virtudes más difíciles de entender y de asimilar como seres humanos, porque cuando pensamos que estamos siendo humildes ya la estamos perdiendo, y que esta misma humildad es la que permite mantener todas las otras virtudes en un conjunto. Te comparto lo siguiente porque una de las principales razones y cosas que yo he observado es que cuando nosotros creemos que somos inteligentes emocionales podemos revisarlo 2 o 3 veces y seguir aprendiendo para mejorar nuestro autoconcepto, nuestra vida y nuestras relaciones. Es fundamental que para que hablemos de inteligencia emocional lo podamos definir. Vamos a entender por inteligencia emocional el conjunto de capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes con las cuales nosotros manejamos nuestras emociones a manera personal y con las cuales nos relacionamos con las circunstancias y las cosas que pasan en nuestro día a día que nos permiten hacerle frente a cualquier cosa. Vamos a entender por inteligencia emocional a la capacidad de poder definir, distinguir la emoción que estoy sintiendo, de dónde viene, por qué estoy teniendo esa emoción y cómo puedo sentirla, consumirla, en ese momento decidir qué es lo que voy a hacer o qué otro estado de ánimo o respuesta voy a dar ante cualquier circunstancia. De las primeras cosas que se empiezan a trabajar cuando estamos desarrollando inteligencia emocional es ser capaces de distinguir cuál es nuestro estado de ánimo y cuáles son las emociones que de manera recurrente estamos teniendo y con las cuales nos estamos relacionando con la vida y con las personas a nuestro alrededor. Bien es cierto que nosotros desarrollamos nuestra personalidad antes de los primeros 6 años de edad y que hay un montón de factores que intervienen para que nosotros tengamos la personalidad y las actitudes que tenemos al día de hoy. Solo por poner un ejemplo, cuando eras niño o niña, escuchaste alrededor de 9 millones de no antes de que tú estuvieras en un proceso de afirmación, y esto no necesariamente iba en tu contra, pero definitivamente genera un impacto al momento en el que estás relacionándote con las cosas. Pensemos que cuando eres niño, cuando eres niña, probablemente estás corriendo en la sala, riéndote muy fuerte, jugando, tirando las cosas, y probablemente alguien te dijo: guarda silencio, no hagas eso, siéntate. Y de ahí es de donde nosotros empezamos a tener una emoción o una actitud, porque empezamos a interpretar la realidad. Al mismo tiempo podemos empezar a tener de las primeras heridas en función de dudar de nuestras elecciones, creer que hay algo mal respecto a nosotros o nuestro comportamiento, y definitivamente nuestra confianza se ve afectada de manera considerable. Piensa que probablemente querías subirte a un árbol y alguien te dijo: no lo hagas, te vas a caer. La próxima vez que quieras tomar un riesgo, puedes pensártelo 2, 3 o hasta 4 veces antes de tomar acción, y eso puede llegar a ser un patrón en el momento en el que alcanzamos la vida adulta. Otro de los factores que intervienen para que nosotros empecemos a desarrollar inteligencia emocional tiene que ver con esta percepción, esta herida que vivimos todos los seres humanos cuando nos damos cuenta que el mundo efectivamente no gira alrededor de nosotros, por más que a muchos de nosotros así nos gustaría que fuera. Déjame explicarte lo siguiente: cuando eres un pequeño bebé no eres capaz de alimentarte, de caminarte, de resolver ninguna de las necesidades básicas si no es a través de un tercero, de alguien que esté disponible para ti. En los primeros años de edad ninguna persona tiene la capacidad de comunicarse a través del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se comunica a través de las emociones. Regularmente sabemos que cuando un bebé o una beba llora, tienen hambre, tienen sueño o hay algo que los incomoda, y de alguna manera las personas que están alrededor de este bebé empiezan a apoyarla, a asistirle o proveerle de cualquier cosa que necesita, pues probablemente tenía hambre o tenía sueño. Esto también me funciona para explicarte dos cosas. Por un lado, el tema de la decepción, porque seguramente conforme has ido creciendo, de repente te has dado cuenta que había otras cosas, otras personas, otras situaciones alrededor y que tú no eres
eras el centro de esa dinámica. Esto genera un fuerte impacto en los individuos y de alguna manera también empiezan a tener nuevas creencias o sentencias con las cuales se relacionan con la vida. Por poner un ejemplo, te puedo compartir. ¿Qué pasa si de repente mi mamá no estaba en casa porque tenía que salir y tenía que ir a trabajar? Yo pude haber interpretado que mi mamá no estuvo, pude haber tenido un tema de abandono, yo pude haber tenido esta sensación de desapego, de separación, y probablemente eso generaría un estado de ánimo y diferentes creencias conforme voy creciendo en mi vida adolescente y adulta. Por poner otro ejemplo, también podemos hablar del tema del trabajo. ¿Qué pasa si papá trabajaba mucho y probablemente los días que no estaba trabajando estaba en su estudio leyendo, investigando, preparando algunas cosas para el negocio, para el trabajo, y yo como niño sentía que no era tan importante como el trabajo resultaba ser para mi papá? Todo ese tipo de situaciones, de sensaciones, nos empiezan a hacer tener creencias y emociones ante la vida, y mucho más importante, nos empiezan a definir en nuestro autoconcepto. Aquí es en donde intervienen otro de los factores de los cuales nosotros hablamos cuando queremos desarrollar inteligencia emocional. Así es, estoy hablando del autoconcepto. Tiene que ver con dos cosas. Por un lado estamos hablando de la definición, el concepto, la imagen que yo tengo de mí mismo, y por el otro lado la interpretación que le he dado a los conceptos, a las situaciones y a las palabras. ¿Quieres saber que cuando estás en relación, una de las maneras más fáciles para entender los autoconceptos es cómo cada uno de los individuos se relaciona con los conceptos y le da su propia interpretación? Tú en este momento puedes tener una interpretación completamente diferente de lo que para ti significa amistad, amor, cariño, entrega y responsabilidad, que si le preguntas a las personas en tu entorno te van a dar otras definiciones, y también tiene que ver con su experiencia de vida y la forma en cómo se relacionan con los conceptos. Una vez que hemos entendido nuestro autoconcepto y nuestra dinámica, cómo es que nosotros nos relacionamos, lo siguiente tiene que ver con empezar a distinguir qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son mis emociones. Fíjate, casi siempre que inicio un entrenamiento, una conferencia, yo hago la siguiente pregunta: ¿cómo están? Y regularmente recibo respuestas automáticas: bien, excelente. Son ese tipo de palabras que utilizamos como conceptos que no necesariamente definen nuestro estado emocional o sensorial. Cuando hablamos de inteligencia emocional, también es importante saber qué emoción es la que estoy sintiendo: alegría, miedo, angustia, soledad, tristeza, felicidad. Cualquiera de las emociones que estoy sintiendo, es importante comenzar a distinguirlas, sentirlas y aprender a comunicarlas. Todas nuestras emociones van a ser, como te decía, válidas, pero es importante encontrar en qué tipo de relaciones y en qué tipo de momentos vamos a ser capaces de poderlas comunicar y vamos a ser capaces de hacerlas respetar. Una de las premisas principales y fundamentales para poder desarrollar inteligencia emocional es desarrollar la capacidad de poder validar desde tu individualidad cualquiera de las emociones que estás teniendo y aprender a soltarlas. Cuando nosotros estamos hablando de emociones, queremos saber qué es lo que estoy sintiendo, por qué es que estoy sintiendo eso, con qué es con lo que se relaciona. Probablemente viene de mi pasado, probablemente viene de mi experiencia de vida, probablemente viene de alguna herida personal o hasta de una proyección que estoy haciendo. Por eso es muy importante saber qué siento, de dónde viene, y mucho más importante, empezar a sentirlo. Te voy a poner otro ejemplo, y a mí me gusta poner ejemplos de niños porque son fáciles de ver y al mismo tiempo parto de la premisa que todos los niños son inteligentes emocionales. ¿Por qué? Porque han desarrollado la habilidad de sentir, comunicar, soltar, completar sus emociones, y en función de eso mantienen todas sus relaciones. Pero fíjate, este es el ejemplo. ¿Qué pasa si hay dos niños que están jugando? Pueden ser dos niños, dos niñas, no importa. Piensa en dos niños, ¿ok? Están por ahí jugando y de repente uno empuja al otro, el otro lo vuelve a empujar y le quita el juguete, la pelota, las muñecas, lo que sea, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si hay mamás o papás por ahí presentes, lo primero que van a hacer es acercarse, comenzar a hacer las preguntas: ¿qué pasó? No le empujes, no le pegues, e inmediatamente lo que va a ocurrir es que les van a pedir que se pidan perdón. Lo que pasa en ese momento es mágico y es algo que nos funcionaría a todos nosotros como adultos para poder empezar a vivir de una manera mucho más libre, responsable emocionalmente y afectivamente, y al mismo tiempo aprender también eventualmente a poner límites para que la gente se relacione de una mejor manera. Porque ¿qué pasa con estos dos niños? En el momento en el que se piden perdón, en el momento en el que se piden disculpas, pueden volver a jugar, van a volver a ser mejores amigos, y no va a ocurrir este tipo de cosas que ocurren en las relaciones adultas, como venir con un reclamo, un reproche, o probablemente empezar a decir: sí, te voy a prestar mi balón pero no me empujes, como la vez pasada, que de alguna manera en el ejemplo es totalmente válido en función de lo siguiente. Te lo repito: un niño siente, suelta y elige, y esa es una de las mejores claves que yo tengo para la inteligencia emocional. Es muy habitual que la gente asuma el día de hoy que la inteligencia emocional tiene que ver con positivismo tóxico, y no estamos hablando de nada de eso. Tiene que ver con la disposición y la capacidad de relacionarse con tu presente de manera abierta y entregada, de elegir tu respuesta emocional en función de manejar responsablemente cualquier respuesta que tengas. ¿A qué me refiero? Van a haber situaciones que te hagan sentir enojo, tristeza, frustración,
frustración, angustia, apatía y todas esas emociones las puedes sentir, pero también puedes recordar que para desarrollar inteligencia emocional te vas a percatar que las emociones son válidas, totalmente válidas. Lo que sea que tú hayas sentido es válido, pero tampoco va a ser permanente. Regularmente nuestro estado emocional se ha vuelto una repetición o se ha vuelto una constante por muchas de las cosas que ignoro de mí mismo, por las cosas que yo no sé, que si muchos de estos aspectos de mi elección emocional ante la vida vienen de mi infancia, vienen del concepto con el que yo me relaciono conmigo mismo. Entonces voy a querer empezar a conocerme y empezar a trabajar las cosas. Es también muy importante saber que cuando estamos hablando de inteligencia emocional vamos a conocer cuáles son esos puntos que son no negociables, esas situaciones, esas palabras, esos momentos que se volvieron un impacto fuerte en tu vida, con los cuales vas a decidir marcar un límite y poder entrenar a la gente con la que te relacionas para que no vuelva a ocurrir moviéndote hacia adelante, o para que puedan ser empáticos y respetuosos. La inteligencia emocional parte de la empatía, saber que todos los seres humanos somos seres emocionales, que todos hemos vivido experiencias traumáticas, incómodas, y eso no quiere decir que nuestra personalidad está explicada o justificada por ello. Todos nosotros también tenemos criterio, conciencia y otras herramientas que nos van a poder apoyar para tomar mejores elecciones y ser personas mucho más grandes y mucho más adaptadas en el momento de establecer relaciones. Saber cuánto me dolió una situación puede ser algo lo suficientemente consolidado para evitar que eso ocurra en otras relaciones, para darme a mí la responsabilidad de no repetir esos comportamientos con las personas con las que me estoy relacionando, para que en caso de que alguien en mi espacio cometa una equivocación también pueda comunicarlo y sostenerlo en función de apoyar a los demás, a tratarme como merezco ser tratado. Hay muchos otros aspectos que debemos de considerar cuando estamos hablando de inteligencia emocional, pero te quiero compartir lo siguiente, que es algo que también ya he dicho en otro de los videos, pero a mí me encanta comunicarlo. Las emociones, como ya te dije, son válidas. Tu percepción emocional es totalmente válida y es importante que sepas distinguirla, consumirla y soltarla. ¿Por qué? Porque las emociones no son eternas. Todo el tiempo estamos teniendo una emoción, una sensación o un sentimiento, y hay diferentes conceptos aquí involucrados, pero lo que sí te quiero decir es que todos tienen una periodicidad. No todas las heridas duran toda la vida. Hay otra frase que utilizo en alguno de mis entrenamientos: el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. Nuestras emociones tienen una duración de tiempo determinada. Ya te comentaba yo que la bioneurocientífica Jill Taylor hizo un estudio y que determinó que el enojo tiene una duración estimada de 90 segundos. Así es, 90 segundos. Imagínate, una situación que te hizo enojar dura tan solo 1,5 minutos. Esto me sirve para decirte que si ese enojo, esa tristeza, esa situación emocional que a ti te ha hecho sentir de la misma forma por un periodo prolongado de tiempo, es porque probablemente lo estás alimentando con tus recuerdos, tus creencias, tus experiencias de vida, tu postura de estar a la defensiva y hasta con tu propio observador, con la manera con la que te estás relacionando con el mundo y con otros. Si esto es así, quieres saber que puedes buscar apoyo y que hay muchos otros mecanismos que te pueden apoyar a desarrollar inteligencia emocional. Algo que te quiero compartir es lo siguiente: tengo dos ejemplos y ninguno de los dos pretende estigmatizar cualquier tipo de comportamiento en términos de género, pero es muy fácil que te puedas relacionar con ellos y que los puedas ver. Cuando eras niño, cuando eras niña, probablemente en algún punto te dijeron deja de llorar, independientemente de lo que haya ocurrido. Probablemente has visto alguna vez que se les ha comunicado a las personas que no comuniquen sus sentimientos, que no lo hagan porque entonces van a verse débiles o vulnerables y la gente va a poder abusar o va a abusar de ellos. Y yo no sé si eso sea una realidad. Lo que también te quiero decir es que hay otro ejemplo y hay otra situación que es bastante curiosa. Y hablamos particularmente del siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando te reúnes con una amiga o un amigo a tomar un café y alguno de ellos empieza a llorar? Inmediatamente el otro empieza, ya, todo va a estar bien, ya pasó. Como si tuviéramos una predisposición para evitar las emociones, ya sea que las manifiesten o ya sea que tú las sientas. Esto tiene que ver con muchos temas, como ya te decía en la introducción, de nuestra crianza, pero lo más importante es saber que puedes distinguirlas, sentirlas, comunicarlas, soltarlas y consumirlas. Es importante que empieces a buscar en qué relaciones puedes tener estos espacios, porque todos los seres humanos requerimos soltar y manejar nuestras emociones. Te vas a dar cuenta que va a ser una experiencia un tanto más enriquecedora en función de que no vas a estar en piloto automático, que no vas a guardar o acumular rencores, emociones, resentimientos, y que te va a permitir relacionarte con el presente de una manera mucho más neutra, mucho más empática, abierta y definitivamente creativa al momento de responder. Algo que también te quiero decir es que cuando nosotros no tenemos o no desarrollamos la capacidad de manifestar o comunicar nuestras emociones, nuestro cuerpo o nuestras actitudes van a comenzar a hablar. En alguna relación en la que yo sentí que alguien me faltó, puede que comience a actuar de manera complicada, resentida, y probablemente en alguno de los otros escenarios voy a estar resistiendo cualquier otro tipo de manifestación emocional. Yo sé que como seres humanos tenemos la creencia de que en ocasiones
ocasiones podemos elegir solamente sentir la alegría o evitar sentir dolor, pero regularmente cuando nosotros le damos ese comando a nuestro cerebro, evitamos sentir cualquier tipo de emoción y nos privamos de los grandes momentos de la vida. Yo te quiero decir que a veces una gran tristeza puede llegar a ser fortalecedora, que a veces un gran coraje puede llegar a ser una motivación para construir algo que no venga desde el resentimiento, sino desde la resiliencia. Así que comienza a relacionarte de manera mucho más abierta con tus emociones y comienza a buscar de qué manera puedes empezar a hacer que los otros también las comuniquen, las sientan y al mismo tiempo las respeten. Si tú tienes alguna pregunta, te voy a invitar a que las hagas aquí abajo. Te recuerdo, mi nombre es Noé del Razo. Me dio mucho gusto verte en este video y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao.